Le doy gracias al Señor, mis amados hermanos, porque me ha permitido una vez más estar delante de la presencia de su pueblo y siendo vaso útil para el reino. Sí, les invito a que den unas fuertes palmas al Señor. Miren, hermanos, lo ha comentado anteriormente, hace mucho tiempo, cuando nuestro pastor José Jerónimo, José Cirilo, Mercado Valencia, estaba al frente de esta congregación, y cuando a él, pues el Señor le daba la oportunidad de compartir palabra, el tema que habló mi pastor José Jerónimo Sales en su hacimiento de gracias, es el tema precisamente que el Señor me dio. Y eso pues no es otra cosa más que pues estamos en un mismo espíritu, bendito es el Señor. Amén. Y es que de eso se trata, que nosotros como iglesia pues todos somos uno en el Señor. Amén. Y evidentemente pues tiene esto algo mucho que ver, porque a pesar de que nosotros como pueblo, usted piensa y yo pienso que nos estamos haciendo poquitos, al contrario, estamos siendo alimentados de la palabra del Señor para que en el tiempo preciso nosotros estemos preparados para recibir al pueblo que vive. Bendito es el Señor. Aleluya. Vamos a orar para iniciar este tiempo, agradeciéndole al Señor tanta misericordia y pues la grandeza es para Él. Padre, bendito es mi Señor Jesús. Toda la gloria es para ti, Padre Santo. Hoy, Señor Padre Santo, te doy gracias, Padre amado, por permitirme una vez más estar delante de este hermoso pueblo, y también a este hermoso pueblo estar delante de tu presencia, Padre Santo, porque como ciertamente tu palabra dice, es mejor estar un día en tus actos que estar 1000 días fuera de ellos, escogiendo estar, Señor Padre Santo, un día delante de tu presencia, porque tú llenas todo, Señor Padre Santo, y nos das, mi Señor Padre Santo, la certidumbre de que nosotros podemos, Señor Padre Santo, por medio de nuestra fe, alcanzar la promesa por la cual tú viniste, Señor Padre Santo, a darnos, Señor Padre Santo, ese bendito regalo, Padre Santo, que en otros tiempos, por motivos, Señor Padre Santo, de nuestro pecado habíamos perdido, mi Señor Jesús. Bendito eres, mi Señor Padre. Te ruego, Padre Santo, que bendigas a esta iglesia, Señor, a todos los congregantes y a la visita, Padre Santo, que están aquí presentes, como a sus familias. Y también te pido, Señor, por a todos los que nos escuchan allá afuera, Señor Padre Santo, a todos los que están detrás, Señor, de este escenario, Señor, también te ruego, Señor, que los bendigas, Padre Santo, y Señor amado, a todos los que nos escuchan por medio de las redes sociales, aquí localmente y fuera, todo alrededor del mundo, Padre Santo, y los que posteriormente van a escuchar esta palabra, mi Señor Jesús. Te ruego, Padre Santo, si hay alguno enfermo, Señor, seas tú, Señor Padre Santo, haciendo misericordia. Si alguno tiene necesidad de enfermedad o de trabajo, Señor, o de alimento, seas tú proveyendo, Señor. Conmueve nuestros corazones, Padre Santo. Ayúdanos, Señor Padre Santo, a transformar, Señor, esta vida que es pasajera, Señor, en una vida excelente, para que nosotros podamos tener entrada, Señor, a tu reino, Padre Santo, por cuanto muchos, Señor Padre Santo, no han querido escuchar, Señor Padre amado, porque se han encadenado al mundo, Señor Padre Santo, y se han desentendido, Señor Padre Santo, de ti, Padre Santo. Ruego, Señor, por amor, Señor, de tu nombre, Señor, que tú hagas misericordia, Padre Santo, y que conmueva, Señor Padre Santo, a todos los que son tuyos, en tu nombre, mi Señor Jesucristo. Amén. Un aplauso para el Señor y que ocupar sus lugares. Bendito es el Señor, bendito es mi Señor. Aleluya. Bendito es el Señor. La gloria es para Él. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Miren, amados hermanos, insistimos muchas veces en caminar de la mano de Cristo, cuando pues en los primeros tiempos de nuestro caminar, evidentemente necesitamos aprender de quién es Cristo. Y los tiempos, a veces los tiempos son amargos, porque tu realidad en un principio
cuando recibes tú de la bendición del Señor, de la promesa del Señor, pues es un tiempo en donde pues disfrutas, ¿no? De que tienes esa bendición del Señor, pero el caminar es en muchos de los casos peligroso, porque empiezan a existir dentro de tu diario vivir cadenas que te pueden atar, o pueden haber desviaciones al camino de Cristo. Y no se trata de cosas de la carne, sino se trata de cosas espirituales. Porque nosotros, mis amados hermanos, vivimos en un mundo hecho de materia, hecho por la mano de Dios, en el sentido de que nosotros vivimos en un mundo en donde es necesario ver para que nosotros podamos comprender las cosas, ¿sí? O creerlas. Pero en el mundo espiritual, aunque también es un mundo en donde también se puede ver, nosotros humanamente no estamos capacitados, sino porque dentro de nosotros tenemos un espíritu, un alma, y como nosotros simplemente lo sentimos, pero no lo vemos, es muy probable, y esto lo digo a título personal, lo menospreciamos. Pero en realidad cuando uno empieza a iniciar su vida en este mundo, uno tiene pensamientos siempre de buena voluntad cuando uno es niño. Uno siempre tiene pensamientos de que todo se la cree. Uno es una persona, si no vean los niños viven en un pensamiento lleno de limpieza, no hay malicia. Cualquier persona que ya tiene un poco de contaminación en su alma, miente al niño o a la niña o a cualquier persona jovencita, de tal manera que esta persona, por su inmadurez, por su misma limpieza de alma y mente, cae. Entonces nosotros, como hijos de Dios, porque así lo dice la palabra, tendemos a estar muchas veces en esa situación. Hoy, hablando espiritualmente, hoy quiero hablar sobre una epístola, precisamente, es una carta, son 3 cartas, pero eso a ver de lectura bíblica, es una carta corta que está escrita por nuestro hermano, el apóstol Juan, es nuestro hermano, ¿sí? Y Juan escribe esta carta porque precisamente en esos tiempos empezó a acontecer y a iniciar la apostasía. Esta apostasía que hoy está invadida, que hoy invade la tierra. Esa apostasía en la cual te invita a desentenderte de lo bueno. Nosotros siempre hemos, por decisión propia, porque son pocos, seguir a Cristo. Y muchas veces seguimos a Cristo con cargas que no sabemos cómo quitárnosla de encima, mas aunque la palabra dice, dejar tus cargas al Señor, muchas veces no sabemos cómo quitarnos esas cargas y entregárselas al Señor. Por lo tanto, cada vez que caminamos, nos caemos, cada vez que caminamos, nos caemos. Y pues bendito es el Señor que mucha de la pereza que tenemos en nuestra vida es precisamente porque tenemos en nuestro corazón y nuestra mente contaminación, que lo veníamos trayendo desde nuestra juventud por decisiones tomadas propias. Pero también, una vez llegado al Evangelio, tratando de quitarnos lo que no sirve, agregamos otras cargas que tampoco nos convienen. Y no hablo solo de problemas que son muy propias, sino que de problemas que son externos, que en realidad pues tenemos nosotros obviamente que aprender a manejarlos, porque la vida como en este tiempo es una vida totalmente distinta a la vida que se vivía con los antiguos. Seguramente la vida de los antiguos era más sencilla, entre comillas, pero había más carencias. Pero esa vida era
era pues más llena de buena moral, si me trato de explicar, donde la palabra valía más que un papel, donde si el padre decía y daba una orden al hijo acataba la orden, ¿sí? Y no solo hablo del pueblo de Israel, sino hablo de todo el mundo, ¿sí? Por eso es de que ahora con el florecimiento de la industria, de las redes sociales, de la apertura de la comunicación, muchas ideas han influido en nosotros los adultos como en los pequeños, ¿sí? Y por esa misma razón, ahora el joven, teniendo muy pocas armas todavía para desarrollarse en la vida, muy poco conocimiento de la vida, ¿sí? Piensa el joven que tiene el derecho o tiene el poder de poder sacar adelante su vida a buen puerto. Posiblemente sí, pero lo más probable es que tenga problemas y lo más probable es que necesite de un buen consejo que viene del Padre, porque ¿cuántos jóvenes y adultos no están perdidos en las adicciones? ¿Cuántos jóvenes y adultos no están perdidos en los delitos de otro tipo que va en contra de Dios, como el lastimar a alguien, el robar, el asesinato, tan solo el hecho de odiarse uno con otro, ¿sí? Y todo se da, ¿por qué? Porque la comunicación ahora, como está más abierta, el diablo o el enemigo o los anticristos están dentro de mi casa y dentro de la casa de cualquiera, ¿sí? Es importante nosotros tener en cuenta que esta carta que el apóstol Juan escribió es precisamente para prevenirnos, y si ya estamos metidos, para exhortarnos a que no olvidemos que tenemos nosotros que tener una comunión. Y esta comunión no es otra cosa más que tener amor entre uno con el otro, por cuanto Cristo nos amó primero. ¿Sí? Porque mismo apóstol Juan dice que Cristo es el verdadero Dios. Aleluya. Amén. Amén. Cuando él habla del Padre, habla pues del Padre que nosotros, pues en nuestro pensamiento sabemos que está en los cielos o en todo el universo, pero cuando habla del Padre y el Hijo, Cristo, porque cuando habla del Hijo habla de la carne, habla de aquella manifestación de Dios que hizo posible que nosotros pudiéramos verle, ¿sí? Bendito es el Señor. Entonces, la necesidad del apóstol Juan es precisamente en nosotros poder entender qué significa precisamente lo que es la comunión con Dios y no caer en las manos de los anticristos que están hoy en día alrededor de todos nosotros, ¿sí? Y dice así en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, la palabra se lee en su nombre, dice así. Los voy a invitar si gustan, si no pueden escuchar. A Primera de Juan, vamos a leer la carta, ¿verdad? Capítulo 1 dice así, versículo 1. Primera de Juan. Lo que era desde el principio, a lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Y entre paréntesis dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Se cierra la paréntesis. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, dice el apóstol, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, ¿sí? Y esa comunión es ese acercamiento entre nosotros y los apóstoles, porque ellos precisamente experimentaron lo que nosotros ya simplemente por fe creemos. Amén. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir,
Ellos son los verdaderos testigos de Dios. Se dicen los testigos de Jehová, pues porque no había nombre en ese tiempo. Jalan el nombre de Jehová, Yahvé, porque no identifican que el nombre de Dios Altísimo, pues en ese tiempo no tenía pronunciación, pero viene a manifestarse con nosotros su Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo, y de esta manera, pues esto es que nosotros entonces tenemos ese gozo, porque en ellos, en los apóstoles o en los antiguos, nosotros tenemos testimonio de que Cristo es real. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Amén. Y no hay ninguna tinieblas en Él. Por eso es que les decía, mucho de lo que hay en las redes sociales, mucho de lo que hay alrededor nuestro, incluso antes de las redes sociales, existía mucho lo que es la confusión y las tinieblas. Por eso el mismo apóstol está escribiendo esta carta y dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y eso es muy cierto, mis amados hermanos, porque cuántas generaciones atrás estuvieron caminando mal, estuvieron metidas en el ocultismo, estuvieron metidas en las guerras, en las mentiras, en los engaños, en las cosas vanas y malas de este mundo. O sea, no es cosa de hoy, sino es cosa de hace mucho, pero hoy se hace más palpable y hoy, conforme a las redes sociales, pues es normal. O sea, es algo que, no pasa nada. Y yo era el primero en decir eso. ¿Ven? Entonces, pero si andamos en luz, dice en el versículo 7, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso es lo que busca nuestro apóstol, nuestro apóstol, el hermano Juan, en que entiendamos que en la sangre de Cristo nosotros estamos siendo limpiados de lo que Dios aborrece. Por esa misma razón nosotros entramos en el plan del bautismo por cuanto recibimos la sangre de Dios en nuestra vida, por cuanto nos sepultamos nosotros, morimos justamente con Él, para nosotros ser criaturas nuevas. Bendito es el Señor. Dice así en el 9: si confesamos nuestros pecados, o sea, el confesar nuestros pecados es simplemente confesarlos pues delante de Dios. O sea, no estamos nosotros confesando nuestros pecados con nadie más, sino delante de Dios, porque la comunión con Cristo o con Dios, pues es directamente, ¿no? Y dice aquí, dice sí, estaba en el 9, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque es una promesa que Él ha hecho. Y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Y la maldad se puede tipificar de diferentes, pero al final de cuentas es maldad. Como una mentira pequeñita, si es una mentira de igual manera, ¿no? Eso es lo que hace el Señor. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al Señor mentiroso. Y eso, tenemos que ser conscientes de eso. Somos pecadores desde el principio, mis amados hermanos. O sea, no podemos decir al Señor que no es cierto, porque entonces estamos cometiendo pecado y estamos haciéndolo al Señor mentiroso y su palabra no está en nosotros, evidentemente. Por lo tanto, dice el apóstol: hijitos míos, o sea, nos habla hasta con cariño. Esta cosa lo escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, que es el justo. ¿Sí? Es decir, no podemos nosotros de alguna manera abusar. O sea, tenemos abogado en el cielo para los que hemos sido aceptados a Cristo en nuestro corazón y nos hemos muerto para el mundo y hemos vivido para Cristo en el bautismo. Sino que nosotros tenemos que ser conscientes de que aún aunque estemos viviendo en vida santa, pecamos, porque no somos perfectos. ¿Sí? Y Él es la propiciación de nuestros pecados. O sea, la propiciación es porque Él entonces a nosotros
considerar a nuestros hijos, pues yo, por ejemplo, con mi hijo, se porta mal. Pues yo amo a mi hijo, como cada quien ama a sus hijos. Y si el hijo te pide perdón, pues porque lo amas, lo perdonas. Pero yo no lo vuelvas a hacer. Generalmente uno dice. Y lo vuelve a hacer y lo volvemos a perdonar. Ese es el propicio. O sea que el Señor escucha los ruegos de sus hijos y el Señor, pues porque Él es fiel y nos ama, pues nos perdona. Pero hay de pecados a pecados. Entonces, y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente de los nuestros, sino también por los del mundo. O sea, porque él estaba hablando únicamente, pues la carta era para los contemporáneos de su época, y estaba hablando a toda la región de la Asia Menor. Pero él perfectamente sabe que Asia Menor no es todo el mundo. Entonces, por eso él indica para todo aquel que invoque el nombre del Señor. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. O sea, si tú conoces a Cristo, tú conoces a Dios, entonces guardas los mandamientos. Si tú empiezas a actuar como el mundo, entonces tú no conoces a Dios. Simple y sencillamente. O sea, no tiene uno que dar ejemplo al hombre, sino tú tienes que dar testimonio directamente a Dios por medio de tus acciones, por medio de tu pensar. Evidentemente, pues es inevitable que nosotros nos demos cuenta de que tú caminas conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero esa es la parte en donde uno puede ir entendiendo un poco entonces de cómo es que yo voy a conocer a Dios, pues guardando sus mandamientos. El guardar mandamientos es hacerlos pues por obra. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y eso es lo que está pasando actualmente, mis amados hermanos, alrededor del mundo con la apostasía. Por eso yo no estoy triste. Yo no estoy triste y me gozo que la iglesia, aunque es una iglesia pues de sana doctrina, hemos tenido problemas, no sea numerosa. Yo me gozo porque hay gente que ama realmente a Cristo, ¿sí? Y otros están entrando pues ya forzados, pero pues bendito el Señor, así es esto. Dice la palabra que hay que forzarlos. ¿Por qué? Porque el día de mañana el dedo acusador pues no va a estar señalando, ¿verdad? Amén. Bendito el Señor. Entonces, el que dice que permanece en él debe andar pues como él anduvo. ¿Y cómo él anduvo? Es en el versículo 6. Pues con integridad, con verdad, con amor a su prójimo. Entonces vamos al 7, dice, hermanos, dice, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Entonces, no es nada nuevo, mis amados hermanos. ¿Cuál es el mandamiento antiguo? Pues amarnos unos a otros. Si tú tienes que perdonar, es tiempo de que perdones, pero de corazón. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces yo me sentí mal por mi hermano o mi hermana que yo siento que se portó mal conmigo? ¿O cuántos hermanos yo no defraudé porque ellos sintieron que yo me porté mal? O sea, es tiempo de que nosotros empecemos a conocer realmente al Señor y practiquemos lo que humanamente no queremos hacer, perdonar. O humanamente no queremos hacer, como es amarnos los unos a los otros. Esa es la voluntad de Dios, no es la voluntad mía. Por eso yo estoy leyendo lo que está escrito. No, esto no es de mí. Y esa es la decisión que tomé porque es lo que el Señor me dio. Sin embargo, dice, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Qué trata de decir? Que el fin ya viene. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo que está escrito o todo lo que se predijo ya se está cumpliendo. Mucho ya se cumplió. Hay unas cosas que se van a cumplir. Y más sin embargo, como hace unos días que el Señor dio palabra a nuestro pastor, José Sáenz, si no mal recuerdo, dijo, oh, despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos.
Entonces, si estamos dormidos, estamos bien muertos, bien fríos. Amén. Tengan cuidado, tengamos cuidado. Digo, yo lo digo porque así es esto. ¿Sí? Entonces dice el que me dice que está en la luz, perdón, vamos a ver dónde me quedé. En el versículo en el 8, no, 20. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van a pasar, muy bien, y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que esta es la luz, el que dice que está en la luz, perdón, y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. ¿Sí? Por eso, pongan mucho cuidado, porque todos ya aquí, con excepción de 3 personas, ya todos somos mayores de edad. 3, 4 personas. Ya todos somos mayores de edad y ya entendemos. ¿Sí? El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es precisamente ese primer mandamiento que habla el apóstol Juan, amarnos los unos a los otros. Por eso es muy importante, mis amados hermanos, que esta carta que fue en aquellos tiempos para esta región, pues la hagamos nuestra porque en el tiempo de ellos consideraban que la venida de Cristo pues ya estaba cerca y sí está cerca porque no somos eternos, pero el asunto viene siendo que, mis amados hermanos, eh, la misericordia de Dios ha sido tanta que nos ha extendido su misericordia hasta estos tiempos. Si nosotros ya fuéramos perdidos, o simplemente no hubiéramos llegado aquí. Amén. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Me decía mi hija, papá, yo creo en Cristo. Gloria a su nombre. Evidentemente ella es hija de Dios, camina pues conforme a lo que ella ha aprendido de Dios, como muchos otros. Pero todo ha sido perdonado, nuestros pecados en el nombre de Cristo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos logrando conservar o permanecer en esa limpieza de corazón o en esa relación con Cristo. Dice aquí, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, dice, porque habéis conocido al Padre. Pero vuelve a insistir, os he escrito a vosotros, padres, porque os habéis conocido al que desde el principio, al que es desde el principio. O he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Dice aquí que no améis al mundo de las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está. Miren, hermanos, nosotros vivimos en el mundo y no nos podemos amar de él. Pero es una cosa muy importante, mis amados hermanos, que el mundo no te jale, pues. Es decir, si hay una tendencia, pues, de pintarte el cabello, de ponerte uñas, de ponerte piercing, de tatuarte, de hablar palabras obscenas, de escuchar música que es, híjoles, que hasta lastima los oídos, o sea, de endurecer nuestro corazón, o sea, entonces, no seas partícipe, porque no podemos evitar que el mundo camine, ¿sí? Porque incluso todo lo que hay en el mundo también es para la bendición de uno, pero hay que saber usarlo, como los teléfonos, como los autos, como la vestimenta, ¿sí? Es decir, obviamente que me refiero a una vestimenta adecuada, ¿sí? Como el habla. Cuando yo llego al trabajo y de su boca no se sacan los sapos y culebras, tanto hombres como mujeres. Y a mí se me hace muy difícil porque aún en mi época existía, mi hermano mucho tiempo lo practicó siendo un niño, ¿sí? Porque, no sé qué pasaría con mi hermano, pero
Ahorita pues ya no lo hace, ¿verdad? Pero hoy los jóvenes lo practican. Practican malas palabras, practican la lascivia, practican el hecho de que hablan temas de, pues que Cristo o una persona que es hijo de Dios no debe de estar involucrado. Y a veces es difícil hacerse a un lado porque a mí me tienen como antisocial en el trabajo, en el sentido de que pues yo no puedo formar parte de un grupo de personas. ¿Por qué? Porque simplemente yo no pertenezco a ese tipo de mundo. ¿Sí? Entonces, no es malo apartarse. Es más, me respetan. Pero, ¿qué dice nuestro hermano, el apóstol Pablo? Yo me he convertido a los gentiles, bueno, a los que son sin ley, yo estando en la ley, para quizás alcanzar alguno. Igual se convierte así, pero tratando de alcanzar quizás a alguien. Pues ese es nuestro trabajo, mis amados hermanos. ¿A cuántas personas no le he hablado y mire? Dicen sí, yo sí, pero no hacen el mínimo esfuerzo. Por eso yo edifiqué con el amor de Cristo a nuestro hermano Fernando. Porque él viene de un mundo áspero. El mundo de afuera. Y él sabe perfectamente, es áspero. Pero aquí está. Buscando una comunión con Dios. Entonces dice así en el 17. Y el mundo pasa y sus deseos, porque nada es para siempre, amados hermanos. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Aleluya. Un aplauso para el Señor, bendito su nombre. Vamos a hacerle de palmas y a aleluya. Por eso esta carta, mis amados hermanos, se me hizo muy interesante porque no habla de otra cosa más de que prevenirnos y darnos una luz de cómo nosotros debemos de desempeñarnos en este camino. Porque muchas veces nos jala, bueno, es común decirlo, ¿no? Nos jala el apellido. Ay, ese te subió los Ramírez. Ay, ese te subió los López. O verdad, tenemos orgullo, tenemos un carácter que según tenemos dominado, pero no nos domina, el carácter nos domina a nosotros. Y no es otra cosa más que contaminación en el corazón. Porque ni es en la mente, es en el corazón. Porque cuando te enojas, sí o no, hasta sudas, hasta tiemblas, hasta te pones pálido o rojo, hasta la sangre te fluye rápido, porque viene del corazón. No, hermano, tenemos nosotros que luchar con eso, y no es fácil, pero tampoco es imposible. Y lo digo porque así me ha pasado a mí. Y qué arrepentido estoy yo de haber sido así. Por eso he batallado, pero la gloria es para Cristo porque en Él yo confío. Dice así en el versículo 18: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Es la apostasía. Y hay muchos anticristos, mis amados hermanos, que te hablan muy bonito y te puede convencer fácil. Si a mí me endulzan el oído, yo que estoy en el Señor. Entonces, ¿qué más de aquellos que están débiles en el espíritu? Salieron de nosotros. Esto es muy importante, mis amados hermanos, porque aquí dice el apóstol algo que desafortunadamente y duele mucho, pero es cierto. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Y cuántas veces nosotros hemos visto a la iglesia llena y ahorita dónde está? Eso no lo digo yo, lo dice la palabra. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén. Por eso no te sientas triste.
Lucha por ellos, claro que sí. Búscalos, quizás sí. Quizás se arrepientan. Pero glorifícate en el Señor, porque nosotros somos del Señor. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, dice, y conoces todas las cosas. Y aquí afirma el apóstol: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, porque todo el mundo conocemos la verdad, sino porque la conocéis, dice, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y mucho, ojo con esto, mis amados hermanos. Muchas veces nosotros no tenemos que negar a Cristo con nuestra boca, sino negamos a Cristo con nuestros hechos, con nuestra apatía con el Señor, con el hablar mal del hermano en vez de ayudarlo. Ese es el anticristo. El anticristo no es aquel que bueno, sí es aquel que pues, niega a Cristo, ¿verdad? Pero también es aquel que participa en las cosas infructuosas del mundo. ¿Me explico? No tenemos que seguir caminando en una vereda que nos va a llevar a la perdición, sino tenemos que tener conciencia de quién es el Señor, nuestro Padre, porque es nuestro Padre, y de cómo nosotros debemos de proceder conociendo precisamente la voluntad de Él. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Ustedes escucharon fueron ustedes instruidos desde el principio en algo, permanezcan en eso. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre, dice el apóstol. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esa es la promesa. ¿Quieres menospreciar la vida eterna? Entonces haz lo que quieras. Yo no. Yo sinceramente, a pesar de todos mis tropiezos y todo lo que usted diga y mande, yo quiero permanecer en el Señor por la promesa que me hizo a mí, como a todos, que es la vida eterna. Sí, amén. Amén. Porque hay algo que sí les puedo garantizar, mis amados hermanos: el día que nosotros tengamos que partir, nuestra carne y pues todos nosotros se volverá al polvo, no vamos a sentir, pero nuestra conciencia y espíritu sigue. Y ese tiene un depósito, y el depósito va a ser abajo o arriba. Yo quiero estar arriba, no quiero estar abajo. Por eso me arrepiento de corazón de muchas cosas que he hecho mal y estoy buscando rectificar mi camino. ¿Sí? Eso desde un principio, a platicar ayer con mi pastor José Mercado, si de joven me hubieran enseñado, es muy probable que yo no me hubiera seguido el camino, pero el Señor tiene un propósito. Y Él me decía: si tú no hubieras llegado en este tiempo, quizás no hubieras conocido a tu hermano José Sánchez. Pues sí. Si tú no hubieras llegado en este tiempo, no hubieras conocido a tu hermano Rudy Farrara. Entonces, todo tiene un propósito, mis amados hermanos. Pero es necesario que si tú estás en este tiempo ya delante del Señor, permanezcas en Él. Amén. Amén. Os he escrito esto sobre los que os engañan, porque hay mucha gente que va a engañarnos. ¿Sí? Eso no lo podemos evitar, pero la unción de que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Es que simplemente, hermanos, sabemos lo que estamos haciendo, como decía un día nuestra hermana Karina en su tiempo. Sabemos lo que hacemos. Que no queremos, bueno, pero sabemos porque tenemos una unción del Señor. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. ¿En quién? En Cristo. Y ahora, hijitos, permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y esto va a ser muy feo. Si el Señor se manifiesta en nuestra vida,
o en el tiempo que tenga que manifestarse para nosotros tenemos que permanecer en Él. Triste va a ser el día que el Señor nos rechace. Y no deseo a nadie que me pone a mi peor enemigo que me pase. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que hace justicia es nacido de Él. ¿Sí? Amén. Bendito es el Señor. Un aplauso al Señor, bendito es el Señor, una fuerza de palmas. Para Él es la gloria y la honra. Te alabo, Señor. Por eso esta carta, mis amados hermanos, es muy importantísima para mí, como muchas otras. Pero esta está anunciando que nosotros debemos saber cuál es la voluntad verdadera y exacta de nuestro Señor Jesús. Porque nosotros no estamos bajo ningún tipo de ley. Nosotros no estamos bajo ningún tipo de ritual para agradar a Dios, sino que estamos nosotros caminando bajo una promesa. Dice en el capítulo 3, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, lo que hablaba nuestro pastor, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Se imagina? Usted es hijo de Dios. Aleluya. No es hijo de ningún hijo de Dios, hombre o mujer, del Altísimo, del Creador de todo el universo. Eres hijo. Amén. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo no conoce a Dios. Usted sí, Dios sí. Permanezcamos en Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Oh, qué glorioso va a ser este momento. Aleluya. Bendito es el Señor. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Por qué motivo? Por nuestra fe. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Es una manera de ver que uno está cometiendo un error. Pues el pecado es infracción de la ley. O sea, de todos modos, aunque nosotros vivimos bajo lo que es la gracia, hay leyes, hay reglas. Y sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Si tú permaneces en Él, hermano, hermana, no pecas. Claro, tenemos que ser perfectos, ¿verdad? Pero pues estamos buscando la perfección en el Señor. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y esto es una alegoría porque evidentemente con el decir que no le ha visto, nadie ha visto al Señor. ¿Sí? Y pues, o sea, no le ha conocido pues de vista. Pero es una alegoría porque trata de explicar que aunque nosotros no lo hemos visto, sabemos que existe Él. Y sabemos que por medio de su palabra le conocemos. Y si tú dices conocer a Dios, pues vamos ya alrededor de este mundo. Ahí está Cristo. Todo es creación de Él. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Y yo muchas veces pequé. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Estamos hablando de la unción, bendito es el Señor. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Usted es nacido de Dios, tanto usted como yo. Aleluya. Por eso es que tiene que estar gozoso, contento. No le importe lo que pase, simplemente trabaja. Aleluya, bendito es el Señor. Aleluya, bendito es el Señor.
En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Aunque tú vengas a la iglesia o yo venga a la iglesia y aún no es con mi hermano, yo no soy de Dios. Siempre lo dice aquí su palabra. Por eso es que si tú tienes problemas con tu hermano, con tu hermana, con quien sea, practica el perdón. ¿Sí? Perdónate primero a ti, pero practica el perdón porque te va a quitar mucho de problemas. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Este es el mensaje que oíste desde el principio. Por eso decía en un principio el apóstol que nosotros somos, ya sabemos, pero es necesario que lo volvamos a, no lo olvidemos. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Pues porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. ¿Sí? Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Por eso, acostúmbrate, no te sientas mal. Si tú tienes el amor de Dios, ¿qué importa el amor del hombre? ¿Sí? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Sí? Ama a tu hermano, aunque a veces es difícil, pero ama a tu hermano. ¿Sí? Ustedes me han dado buen ejemplo de su amor en cuanto me han tolerado, por eso os alabo. ¿Sí? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. En el 15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en el Señor. ¿Sí? Porque todo es espiritual, mis amados hermanos. En esto hemos conocido el amor, que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo vive en ti. ¿Amén? Bendito es el Señor. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Esto quiere decir, miren, hubo un tiempo, o bueno, está en las redes sociales que hubo una secta por ahí que decía, no, ya viene el Señor y que ya viene la tal fecha. ¿Qué hicieron? Vendieron todo, vendieron sus bienes, vendieron todo, se quedaron sin nada. ¿Por qué? Porque pues obviamente todo se va a quedar en este mundo. Y llegó el tiempo y ¿qué sucedió? Nada. Nada. Simplemente perdieron todo. ¿Okay? El asunto es de que se llegó hasta el punto de decir de muchas personas en ese tiempo, ¿para qué voy a la escuela? ¿Para qué estudio? ¿Para qué trabajo? Si ya Dios viene por mí. O sea, la vida en este mundo es una vida que tenemos que tener este trabajo, que tenemos que tener estudios. O sea, eso no es malo, porque es parte de. Pero aquí la palabra dice que muchos vamos a ser bendecidos por nuestro trabajo, por lo que sabemos, y los que somos bendecidos podemos compartir con el que no ha tenido. ¿Qué pasó con el rico y Lázaro? El rico disfrutaba de sus banquetes, tenía bendición, pero el Lázaro, pobrecito, tuvo sus males. ¿Por qué el rico no compartió con el que tiene necesidad? ¿Sí? Porque su corazón no estaba con Dios. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que siempre tener en cuenta, que aunque nosotros tengamos preparación académica, tengamos un buen trabajo, tengamos lo que tengamos, si podemos ayudar al hermano, habla del hermano, ¿sí? Como también podemos amar al prójimo. O sea, lo que esté en tus posibilidades también, ayúdalo. Porque así se manifiesta el amor de Dios. Y claro ejemplo nos ha dado el hermano Josué. Y claro ejemplo nos ha dado el hermano de mercado. ¿Sí? Y yo entiendo que las necesidades son muchas, pero
teniendo una buena administración, pienso yo que podemos salir adelante. Aleluya. ¿Alguien me puede ayudar dónde me quedé, hermanos? En el 19, ¿verdad? No. La gloria es para aquí. Del 9 del capítulo 3. Del 9 del capítulo 3. Claro. ¿Quién sabe eso? Justicia. Bueno. Bendito es el Señor. La gloria es para Él. Bueno, vamos a ir. Me tomó el Señor y bueno. 14, ¿verdad? 12, vamos a leer el capítulo 4, dice así: amados, no creáis a todo espíritu, bendito el Señor, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Habla de confesar. Amén. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Por eso les comentaba que ahorita hay muchos que están engañándose a sí mismos por cuanto sus obras no están conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Hablan muy bonito, tienen mucha palabra, pero están carentes del amor de Dios, por cuanto se han sujetado a la ley del hombre. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque vosotros, ustedes y nosotros y yo somos vencedores en el Señor. ¿Sí? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye, es obvio. ¿Sí? ¿Cuántas iglesias no están llenas porque hacen shows? O les endulzan el oído, o les hablan de prosperidad, pero no les hablan de pecado. ¿Sí? Porque son del mundo. Nosotros somos de Dios, el que conoce de Dios nos oye. Por eso es de que los que estamos aquí escuchando sana enseñanza, estamos contentos porque creemos en el Señor. Aleluya. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de terror. Amados, amémonos unos a otros, dice el apóstol, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Sí? Ese es el común que está hablando el apóstol, nuestro apóstol Juan, de que el amor siempre es por sobre todas las cosas, porque esa es la llave que nos va a dar entrada, si somos perfectos delante de Dios, bueno, si somos aprobados delante de Dios, a la entrada junto con Él, a tu reino. En esto dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Sí? Y muchos consideran que Jesucristo es un profeta, nada más. Pues aquí la palabra los contradice. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por esa misma razón, amados hermanos, nosotros estamos encadenados a Cristo, porque nuestra mente en Cristo es lo más importante porque nos lleva a buen puerto. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Por eso los demonios no pueden con ustedes, nos temen. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Si tú confiesas a Jesucristo nuestro Señor, entonces Dios está contigo. Amén. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor
que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, voy a repetir el hermano, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, ¿sí? Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, como dice el dicho, ¿vamos a inventar el hilo negro? No, hermanos, ya está escrito en su palabra. Seamos amorosos unos a otros. Obviamente, pues, con su respectivo respetarlo, ¿no? Pero el amor verdadero, el amor santo. De esa manera, Cristo se ha desenvuelto o se desenvolvió, porque nuestro hermano, pues él vio y él testifica de que así fue él, amoroso. Y si nosotros somos como Cristo, por eso decía el apóstol Pablo, imitadme a mí como yo admito a Cristo. Si somos amorosos, digo, sabios, obviamente, ¿no? Que no cualquiera, no podemos caer en error, ¿no? Pero si somos amorosos, con los hermanos, pues prácticamente estamos siendo como Cristo. Y si Cristo nos reconoce, yo estoy en Él, ¿qué crees que pasa? Tú eres de mi pueblo. O sea, a nadie altivo va a venir a ocupar un lugar que no nos corresponde, nadie mentiroso, nadie homicida, ¿sí? Nadie que guarde rencor en su corazón, ¿sí? Por eso confía mucho en el Señor. Yo, la verdad, he entregado a mi familia en las manos de Dios, porque yo humanamente no puedo, pero Dios sí puede, pero en su tiempo, ¿sí? Y la promesa de Él, pues, son cumplidas. Porque yo entiendo que tenemos muchas necesidades de ese tipo, pero si nosotros realmente somos del Señor, la fe que lo puede todo, se va a manifestar. Bendito es el Señor. Y bendito es el Señor, vamos a ver, vamos al 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Por eso le decía, nuestros hermanos, los apóstoles, ellos vieron a Cristo. Nosotros tenemos mucho más mérito porque nosotros creemos por fe. Obviamente que sí hemos sentido la presencia de Dios, pero tenemos más fe porque ellos, a pesar de que lo vieron, lucharon y bueno, bendito es el Señor. Lo que ellos querían ver, lo estamos viendo nosotros, y lo que nosotros quisimos ver, pues ellos lo vieron, ¿verdad? Es el autor de la vida. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Sí? Y dice aquí que todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Haga de cuenta que yo engendré por la gloria de Dios. Bueno, me tocó el privilegio de engendrar a mi pastor, José González, y yo lo amo en el amor de Cristo. Bendito Dios. Y así es esto. Cuando tú engendras a alguien, pues lo amas, ¿no? Pero también el que te engendró te ama. Y esa es la secuencia, gracias hermano, que nosotros pues debemos de comprender. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Él ha insistido en eso, en guardar los mandamientos, pues este es el amor de Dios, que guarde sus mandamientos, y sus mandamientos pues no son gravosos, son fáciles de llevar. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, es nuestra fe. ¿Sí? Por eso es de que nosotros no somos derrotados.
Tenemos nuestros problemas, tenemos nuestros chaques, tenemos nuestros tropiezos, pero derrotados no, de ninguna manera. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y eso le digo porque hay personas que no creen que Jesús sea, o sea, Jesús nada más lo toma como alguien que tuvo que aparecer, pero él es. Aquí esta carta nos va a decir, ya aquí viene, quién realmente es Jesús. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Dice. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, es el Padre, el Verbo, palabra, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, eso como la Trinidad. Y tres son los que dan testimonio aquí en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y en estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el de Dios, el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, amados, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Por eso, muchas personas quizás les falta leer más, pero si entendían esta palabra, entonces se dan cuenta del gran error en la que han caído. Cristo es el único en que nosotros podemos ser salvos. ¿Por qué? Porque si creemos en Él, creemos en Dios. Y este es el testimonio de Dios. Nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene nada. No tiene la vida. Tú eres eterno ahora. Tú eres eterno, y eso es muy, muy bonito. Porque a pesar de que hay incertidumbre en el mundo, tú tienes certidumbre porque tú sabes a dónde vas. ¿Sí? Porque por ti se va a santificar toda tu familia. Porque la promesa de tus hijos, la promesa de todos los que te rodean es fiel por medio de la promesa de Cristo. Nada más cuestión de tiempo. Y yo no sabía. Cuando yo me convertí al Señor es porque ya mi familia, por parte de mi padre, se había convertido. Y no tenía comunicación con ellos. Me sorprendió, porque eran personas tremendas. Obviamente que yo vi, pues tuve traumas con ellos, pero qué bueno que alcanzaron que Dios los alcanzó. Estas cosas os estimo a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Por eso el tema es el nombre. Para que sepáis que tenéis vida eterna. O tú crees en el nombre del Señor, tienes vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Nosotros si pedimos, oramos los días y pedimos a Él, si estamos dentro de su voluntad, o sea, nosotros actuamos conforme a la voluntad de Dios, garantía, el Señor te ocupa. ¿Sí? Y y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado, aquí es muy importante, mis amados hermanos. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Somos unas personas, nosotros, intercesores muy importantes para Dios y para el cuerpo de Cristo. Hay pecado de muerte. Sí existe pecado de muerte, ¿no? Por el cual yo no digo que se pida. O sea, hasta esto el apóstol dice, pues no, que tu hermano haya pecado y tenga pecado de muerte, pide. Quizás el Señor haga misericordia.
Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca, así como Job. Bueno, Job siempre tuvo en su corazón al Señor, no existía esto del bautismo y nada de eso, estaba bajo la ley, y aún así el Señor lo guardó. ¿Quién dice que a ti no te guarda? A ti te guarda, a nosotros nos guarda. Por eso es que estamos todavía en este tiempo, pues disfrutando o pues nuestras luchas, pero estamos bien, Señor. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero, al que es verdadero. Repito, le pido a mis hermanos que me acompañen, por favor. Vamos a. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Es su Hijo Jesucristo. Y luego dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. El apóstol Juan escribió 3 cartas, 3 epístolas. Vamos a leer nada más la primera, que es porque es una carta pequeña. No se les pide nada más. Les pido que nosotros estamos siempre sujetos a una gran verdad. Y la gran verdad es Cristo. Entiendo, mis amados hermanos, que el mundo se mueve muy rápidamente y que se bombardea por un lado por otro acerca de cosas meramente mundanas y también de cosas que a la iglesia se refieren, pero tenemos que tener cuidado porque muchos practican lo que es la apostasía. Debemos tener cuidado de escuchar las versiones de otras personas, toma lo bueno, deja lo malo, pero siempre es muy importante estar sujetos a lo que el Señor nos ha mandado. Platicaba ayer con el pastor acerca de una persona que hablaba de que los matrimonios no existe el matrimonio, es decir, que existe la unión como unión libre, porque así se practicaba con los antiguos. Pero son personas que no leen, porque el mismo apóstol dice que alguno no tiene don de continencia, cásese. Entonces, al mencionar la palabra cásese, entonces significa que no es unirse a una mujer nada más por unirse, sino que tiene que haber una ceremonia. ¿Por qué? Porque incluso no es necesario mencionarlo, sino que es necesario tener el entendimiento de que todo lleva un orden. Nosotros como pueblo, como iglesia, nosotros vamos a ir junto con Cristo, no en unión libre, sino que nosotros somos la esposa del Señor, somos la novia del Señor, y nosotros vamos a tener y celebrar una boda con Cristo. ¿Me explico? Y va a haber banquete, va a haber una ceremonia. Por eso es de que cuando esta persona está argumentando su teoría, porque es una mera teoría, son a lo que yo me refiero y a lo que el apóstol Pablo dice, guardaos y sujetémonos a lo que ya está escrito. Pero lo más importante es de que aprendamos, si no sabes, pues amarnos unos a otros, porque es la manera como Cristo siempre se condujo delante de todo el mundo del mundo, y más con sus hermanos, más con sus hijos, el apóstol. ¿Sí? Si Dios te da la oportunidad de tener un buen trabajo, tener bendición, aprovecha y sé bueno en eso, pero pon primero a Dios, porque poniendo primero a Dios, los demás vienen por añadidura.
No te creas de tu buen entendimiento. Pídele a Dios que te lleve por buen camino, y si lo que tienes va a permanecer contigo, es porque Dios así lo quiso. Si no, solito se va a ir. ¿Sí? No desperdicies tu vida y simplemente el Señor te continúa hablando en sueños. El Señor te va a estar hablando en sueños. Atiende lo que el Señor te dice. Toda la gloria es para el Señor, porque el Espíritu en verdad llama al Espíritu, y el Espíritu mismo confiesa que somos de Dios. Por esa misma razón, la gloria es para el Señor, y todo esto es porque estamos caminando bajo su nombre, y porque la unción de recibir del Señor permanece contigo. La gloria es para el Señor. Dios te bendiga, la casa abierto, y glorifica al Señor. Dios te bendiga, mi hermano.